Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3. Si lo tiene, lo indica con un amén. Dice la palabra: en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Quiero hablar esta mañana sobre el tema del desorden, del caos al orden. La definición de caos, o los sinónimos de un caos, es desorden, confusión, es un embrollo, es una desorganización, es un enredo, es un desconcierto. Dice también el diccionario que es una choricera, una enredadera. Todo eso es un caos. Amén. Es un desorden, en otras palabras. Vivimos en tiempos donde el caos parece gobernar, no solamente en las familias destruidas, sino también en mentes confundidas, en valores invertidos, en corazones sin rumbo y en vidas que están queriéndose apagar. Cuando hablamos de caos, queremos decirle que el caos viene por dos fuentes. Número uno, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestras vidas, aquel que no quiere que tú y yo vivamos en orden, aquel que tú y yo no quiere que vivamos en obediencia a Dios. Pero también la segunda fuente es nosotros mismos. El desorden nunca viene de parte de Dios, jamás. Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Los teólogos dicen que hay un mundo de espacio entre el versículo 1 y el versículo 2. Cuando vemos los atributos de Dios, nos damos cuenta que Dios nunca hace algo en desorden, que Dios no puede trabajar en desorden, que Dios no puede obrar en un desorden. Por eso, cuando vemos sus atributos, que Él es santo, que Él es amor y que Él es omnisciente, omnipotente, que todo lo puede, todo lo sabe, entonces no podemos creer que Dios haya hecho algo desordenado y vacío. Algo produjo ese desorden y ese vacío. Algo en el cosmos, algo en la tierra se tuvo que mover para que ese desorden y ese vacío apareciera en el versículo 2. Algunos hablan de explosiones y otros hablan de precisamente cuando Satanás junto con una tercera parte del cielo fueron lanzados a la tierra. En ese momento se cree que se provocó ese desorden y ese vacío. Lo cierto es que la Biblia no lo menciona, nada más dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El desorden y el vacío vienen después de que Dios haya obrado, después de que Dios haya hecho bien las cosas. Cuando todo estaba oscuro, vacío, sin forma, Dios no se retiró. Dios no se alejó de lo que Él había, de su creación. Cuando Dios volteó a la tierra y vio el desorden y el vacío, Dios no abandonó lo que Él había creado. Cuando Él vio el desorden provocado por alguien o por algo,
Él no dio la espalda a lo que él había creado. Decidió quedarse cerca, decidió quedarse observando. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no menciona cuánto tiempo había pasado. Algunos científicos dicen que pasaron miles de años, del versículo 1 al versículo 2. No sabemos cuánto había pasado. Lo cierto es que Dios no se retiró de lo que él había creado. Dios no abandonó su creación. Y cuando queremos que Dios obre nuestras vidas en medio del caos, no le sorprende a Dios el desorden que de pronto puede haber en nuestras vidas. Venga de donde venga, venga del enemigo, venga de nuestras malas decisiones o de nuestros malos hábitos o de nuestras malas costumbres. Dios no se aparta de nosotros, Dios no se aleja de su creación. Dios nunca va a abandonarte porque eres la creación, eres la corona de su creación. La Biblia habla de verdades contundentes. Una verdad es que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Nada sorprende a Dios. Donde nosotros vemos confusión, Él ve un nuevo comienzo. Lo que para ti y para mí es un fin, Dios lo ve como un punto de partida, como diciendo: Dios, ahora sí estás en el lugar donde yo esperaba que estuvieras. No es que Dios deseara que estuviéramos en desorden, pero como que Dios dice: ay, ahora sí, es momento de poder hacer lo que sé hacer, restaurar, crear de nuevo, volver a hacer las cosas. Amén. Cuando mi abuelo era constructor, y un día un doctor le dice: ¿por qué no vienes estoy haciendo una casa y la dejaron ni a medias porque no iba ni a la mitad? Pero mi abuelo, cuando fue a ver, le dice: no puedo yo meterle mano a esto porque ya está comenzado y se equivocaron en los planos y las cosas no son como tú querías. Y dice el doctor a mi abuelo: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dice mi abuelo: pues tumbar todo y volver a empezar. Y le dice el doctor: maestro Hilario, pero me va a costar mucho dinero. Dice: sí, te va a costar tiempo, dinero, y a nosotros nos va a tocar el esfuerzo derribar algo que alguien hizo mal, tener que tumbarlo y volverlo a hacer de nuevo. Pero al final es tu casa, al final es tu dinero, al final es tu sueño, al final es lo que tú quieres para tu familia. Tú decides qué hacer, le seguimos como va, pero el día de mañana te va a costar más caro. O volver a empezar y decir: lo vamos a tumbar para volver a hacer lo que en un principio estaba en tu corazón y en tu mente. Y el doctor se decidió a tumbar todo para que mi abuelo pudiera construir lo que él sabía hacer lo que a él le apasionaba hacer que las cosas se vieran bien. En medio del caos, cuando él terminó, el doctor dice: wow, eso es lo que yo tenía en mi mente, lo que yo tenía en mi corazón, para mi familia, para los míos, para quienes amo. Entonces, cuando Dios ve el caos en nuestra vida, Dios no se desanima, no importa cuánto tiempo había invertido en nosotros, cuánto tiempo había pasado con nosotros. Si Él ve y es necesario hacernos de nuevo, no importa. Él tiene todo el tiempo, tiene todos los recursos para volver a comenzar de nuevo en nosotros, a que nuestro desorden se vuelva un orden y nuestro caos se vuelva un nuevo comienzo. Amén. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová, no la creó para que estuviera vacía, sino para que la formó para que fuese habitada. Dios no creó la tierra para que estuviera desordenada y vacía. Dios tiene todo el poder para decir, para haber pensado: bueno,
esto que yo hice está desordenada y está vacía. Voy a voltearme y voy a hacer algo nuevo porque lo puedo hacer. Abandonar lo que ya había hecho para volver a hacer algo nuevo. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios valora lo que Él hizo, porque le ha costado, porque sabe que es la obra de sus manos y no la creó para dejarla desordenada y vacía. Déjame decirte algo: Dios no te creó a ti, no me creó a mí para estar desordenados y estar vacíos. Nos creó para que Él habitara en nosotros. ¡Wow! Si eso no le emociona, yo no sé qué más le puede emocionar. Dice la nueva traducción viviente: pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. La traducción del lenguaje actual dice: Isaías dijo, Dios desafía a los ídolos y dice: yo soy el único Dios, yo he creado los cielos y he formado la tierra para que sea habitada. Yo la formé, no formé la tierra como un desierto seco. En otras palabras, Dios no te creó para que vivas en desorden y vacío y en oscuridad. Él nos creó para que seamos habitados por Él mismo. Tu vida y mi vida puede estar desordenada. Nuestras emociones pueden ser un caos, nuestras emociones. Y vamos, que hoy más que nunca es cuando las emociones están vivas. Todas las enfermedades vienen de las emociones, de nuestro estado de ánimo. Entre más tristes nos sintamos, más enfermos vamos a ponernos. Entre más callados nos quedemos, dice el salmista, nuestros huesos se van a secar. Entonces, aunque nuestra vida esté está desordenada, nuestras emociones, las familias, las finanzas, nuestra fe, pero aún Dios no se detiene a pesar de todo lo que está pasando dentro de nosotros. Dios no se detiene. Dios todos los días está trabajando en nosotros, está pensando cómo bendecirnos, cómo ayudarnos, cómo hacernos saber que dentro de cada situación hay una puerta abierta que Dios tiene para que tú y yo podamos salir adelante. Para cada enfermedad hay una sanidad, para cada situación de crisis económica hay un recurso de Dios para nosotros. Dios no nos abandona porque estamos en desorden o porque nos sintamos vacíos. Cuando me ha tocado enseñar homilética, la materia de homilética es cómo hacer un sermón. Y yo les decía a los estudiantes, a los muchachos, que tú puedes escribir el sermón más extraordinario y decir: wow, Dios con esto va a hacer que el cielo se caiga sobre nosotros. Las murallas se van a caer, todo va a pasar. Y cuando vienes a compartir ese mensaje que te costó desvelo, estudio, oración y todo los ingredientes que el sermón debe de tener, vienes a predicarlo y te sientes tan vacío. Y dices: caray, ¿por qué si yo me preparé, si yo oré, ayuné, hice todo lo que me correspondía hacer? Pero a pesar de todo eso, Dios no se va de nosotros. A pesar de todo eso, Dios no quita el dedo del renglón. Dios no deja de pensar cómo ayudarnos, cómo bendecirnos, cómo
sacarnos adelante de esas situaciones. Dios no se detiene y deja que el Espíritu Santo se comience a mover. Él trae dirección y calma a nuestras vidas. Hay 3 cosas o 4 cosas que pasan en estos versículos que leímos. Número 1, ya lo dije, Dios no abandona su creación. No importa cómo esté la persona, no importa cómo esté nuestra vida. Es más, yo no sé si usted se acuerde qué día, a qué horas Jesús vino a su corazón y vino a su vida. Yo no sé si usted tenga en su mente el recuerdo de esa fecha y esa hora cuando Jesús lo encontró. Porque nosotros no encontramos a Jesús. Nosotros no teníamos ni la intención de buscarlo ni de hallarlo. Nosotros estábamos felices a pesar de las situaciones. Pensábamos que vivíamos una vida feliz, aunque sea con nuestra propia infelicidad, con nuestros propios problemas. Pensábamos que no necesitábamos a Dios y vivíamos nuestra vida como la queríamos. Pero un bendito día Jesús se acercó a nosotros. Él nos encontró. Y cuando nos encontró, nos amó, nos perdonó, nos limpió, nos restauró, nos hizo de nuevo. A pesar de que le habíamos dado la espalda muchas veces, Él no abandonó su creación, insistió hasta que nosotros pudimos recibirlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso es increíble. Eso es increíble porque después la gente dice, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿No era un desorden en tu vida? Sí, pero cuando Dios se encuentra con alguien, cuando Dios no abandona su creación, algo está por suceder. Amén. Algo está por suceder. Lo segundo que pasa en estos versículos es que la palabra de Dios pone orden. El Espíritu de Dios se mueve en medio del caos. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un mover de Dios en ese desorden. Aún en ese desorden había un mover de Dios. Dios se movía. El Espíritu Santo se movía en medio del desorden. Dios es el que crea. Dios es el que hace las cosas. Pero el Espíritu Santo es el que se mueve en medio de las cosas que Dios crea. El Espíritu Santo es el que se pasea en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos trajo aquella ocasión. Es el Espíritu Santo el que nos dijo, si necesitas a Jesús, arrepiéntete porque has pecado en esto y en esto. Y Él se comenzó a mover en nosotros hasta que volteamos al cielo y le dijimos, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Esta es la segunda cosa que pasa. El Espíritu de Dios se mueve en medio del caos. Antes de que Dios hablara, su Espíritu ya se movía. Eso significa que cuando todo parece estancado, el Espíritu ya está obrando en nuestras vidas. Cuando tú no encuentras la forma de salir adelante, el Espíritu Santo ya está trabajando en eso. Ay, pastor, pero es que se lo merece porque tuvo malas decisiones. Aún así el Espíritu Santo se comienza a mover. 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y ahí está Dios trabajando en nosotros. Amén. Si alguien nos conoce, si alguien conoce al ser humano, es el Espíritu Santo. Dice que conoce aún hasta nuestro suspiro. Cuando se le hace... Y otro sale, ¿y eso? Nada nomás. Por ti, mi amor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce hasta ese suspiro, hacia dónde va dirigido. Amén.
Es cuando Él se comienza a mover, cuando está nuestra vida en ese desorden, Él está moviéndose. Él está en movimiento constante. Él no se está quieto. Él no ve obstáculos. Dice, híjole, ¿ahora cómo le voy a hacer? No, Él se mueve aún en medio de ese desastre. Amén. Él se está moviendo a favor tuyo. Solo que tienes que esperar, invitarlo, hablarle, decir, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a que este desorden, este caos se vuelva en un orden, para que entonces mi vida pueda tener significado y pueda tener sentido y pueda tener destino. Porque mire, le voy a decir algo, Dios se puede mover en medio del desorden, pero eso no quiere decir que usted tenga destino o que yo tenga destino. ¿Escuchó? El Espíritu Santo se puede mover en medio del desorden, pero no quiere decir que tengamos destino, que tenga sentido nuestra vida. Porque nos acostumbramos a que Dios como quiera me bendice, ¿sí o no? Como quiera es Dios y me ama, y Él hace lo que Él quiere hacer conmigo. Sí, lo hace por misericordia, pero no quiere decir que tu vida tenga sentido y tenga destino a dónde vas. Y no estoy hablando del destino final, y no es la película, del destino de la eternidad. Estoy hablando de tu destino aquí en la tierra, de tu propósito. Amén. Porque podemos vivir y poder sobrevivir sin sentido, sin destino, sin saber por qué estamos aquí en la tierra. ¿Por qué cree que a veces tenemos 20, 30 años en la iglesia y la gente dice, pues yo como quiera alabo a Dios? Pero no tiene un propósito por el cual ha entendido que Dios lo perdonó, lo salvó y lo tiene aquí. Y el Espíritu Santo se comienza a mover. Cuando ya no sabes qué hacer, no trates de controlar el caos, ni de ordenar las cosas en tu propia fuerza. No quieras ordenar las cosas que tú no puedes hacer. Dicen que cuando las palabras salen de nuestra boca ya no hay forma de regresarlas. Y a veces quieres arreglar las cosas y te hundes más. Alguien dijo o comparaba cuando hablamos o decimos algo que nos equivocamos. Dice él le llama arenas movedizas. Si ya dijiste algo, ya te metiste a la arena movediza, pero ya cállate, ya no digas nada, porque entre más te mueves, más te hundes. ¿Sí o no? Le ha pasado que una mentira tiene que llevar otra mentira para sostener la primera mentira. ¿Sí? Entonces a veces queremos arreglar nuestros desórdenes con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, con nuestros propios recursos, pero hay desórdenes que solamente Dios los puede arreglar. Y los va a arreglar a medida que tú le digas, Señor, muévete en mí, haz algo en mi vida. Y nos comprometamos a caminar conforme a Él quiera que lo hagamos. Aunque no diga amén. Mejor deténgase. Cuando usted vea el caos, mejor deténgase. Amén. Mire, somos bien curiosos, ¿sí o no? Curiosillos. Vemos un choque y ¿qué hacemos? Vamos a ver, ahora más a grabarnos, para hacernos virales. Y no medimos el peligro, no medimos la situación. Somos curiosillos, vamos y a ver qué. Pero la Biblia dice, detente. Hay un momento donde Dios le dice al pueblo de Israel, cuando se ven rodeados por los enemigos, y le dice el rey, Señor, no sabemos qué hacer porque son muchos, pero a ti levantamos nuestra mirada. Y le dice Dios, estad quietos y ver que yo soy Jehová y que yo les doy la victoria, pero ustedes quédense quietos, quédense tranquilos,
La Nueva Traducción Viviente dice, calma que no panda el cúnico. No es cierto. Tranquilos, esa tenía ganas de sacarla. Estar tranquilos. A veces Dios nos quiere dar con el chipote chillón. Cálmate. Para poder ver cómo Dios hace que nuestro desorden se vuelva en un orden. Y cómo Dios comienza a ordenar las cosas. Una casa ordenada se mira muy bonita, aunque no tenga los lujos, pero ordenada se mira bonita. Digan amén, hermanas. Detente, deja que el Espíritu se mueva. Deja que el Espíritu comience a ver. Cuando Él se está moviendo, no está moviéndose por mover, se está moviendo para ver cómo le va a hacer para arreglar nuestros desórdenes. Amén. Él se comienza a mover, dice, caray, esto lo tengo que arreglar de esta manera, esto lo tengo que hacer así, esto iba así, lo voy a hacer así, así. Y comienza Él a moverse y a poner cada cosa en su lugar. Ordenar es poner cada cosa en su lugar. Y eso es lo que comienza a hacer Dios en medio de nuestro desorden. Comienza a poner cada cosa en su lugar, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra familia, en todas las áreas donde hay ese desorden. Deje que el Espíritu Santo traiga dirección, calma, y que con su poder Él haga las cosas que tú y yo ya no podemos hacer. En Hechos 2 dice que el Espíritu Santo se movió sobre un grupo de discípulos confundidos y temerosos y los convirtió en fundadores de la iglesia de aquel tiempo. Dice la Biblia que ellos estaban asustados, atemorizados, confundidos. ¿Qué van a hacer? El maestro ya murió. Algunos dicen que ha resucitado, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces las cosas cambiaron. Aquel desorden emocional se volvió en un orden, aquel caos emocional, aquel temor en su corazón se volvió una alegría, una valentía, una autoridad y un poder para entonces poder predicar el evangelio que hasta el día de hoy tú y yo disfrutamos. La palabra de Dios, la tercera cosa que vemos ahí es que Dios con su palabra pone orden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Me encanta eso. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hay un versículo de la Biblia en el Nuevo Testamento que vino alguien a pedirle a Dios, a Jesús, que lo sanara. Y dice la Biblia que, así dice el versículo, le creyó y se fue a su casa. Le creyó y se fue a su casa. Así de simple. Vino, le pidió la ayuda, Jesús le dijo que sí, le creyó y se fue a su casa. Dijo, ya está hecho. No le dijo, Señor, por favor, pues una señal para ver si es cierto. No, le creyó y se fue a su casa. Porque la palabra de Jesús y de Dios tiene toda autoridad. Cuando el Padre se paró, se puso sobre la faz de la tierra y vio todo el desorden, dicen, yo no voy a abandonar a mi creación, yo no la hice para dejarla desordenada y vacía, yo la hice para que fuera habitada, para que estuviera bonita. Entonces el Espíritu Santo se empezó a mover y dijo, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es separar la luz de las tinieblas. Entonces Dios habló con su palabra, sea la luz. Y la luz fue. En ese momento la luz se separó de las tinieblas, separó el agua de la tierra, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna con su palabra, hizo que las flores del campo salieran en la tierra con su palabra. Comenzó a ordenar, comenzó a poner cada cosa en su lugar, porque cuando Dios comienza a hablar a nuestra vida, algo se tiene que mover en nuestro corazón, algo se tiene que mover en nuestro espíritu para que el desorden se vuelva en orden.
y podamos ver el poder de Dios en nosotros. Amén. Decían los que iban a Emaús cuando descubrieron que era Jesús. Y ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. No palpitaba nuestro corazón cuando Él nos empezó a hablar de la palabra de los profetas y se vino por toda la palabra, toda la Biblia, y nuestro corazón ardía cuando Él hablaba. Es que cuando Dios habla, algo tiene que ser transformado en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Por eso cuando tú y yo le decimos a alguien, Jesús te ama, no solamente es un cliché, es una verdad que el diablo no quiere que la gente se entere, porque entonces esa palabra puede transformar el corazón del hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Hechos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por su palabra. ¿Se ha dado cuenta que los científicos dicen que todavía no encuentran el fin del universo? Cuando ellos llegan al final del universo dicen que parece que ya vamos llegando, y al otro día dicen, no, hay miles de galaxias todavía. Porque cuando dijo Dios, háganse las estrellas, la expansión, dice la Biblia que no le puso límite. Esa palabra todavía se está creando galaxias nuevas. Cuando el hombre piensa que llegó hasta lo más profundo de la galaxia, entonces la palabra de Dios se hace efectiva. Y vuelven a aparecer galaxias nuevas, estrellas nuevas, todo nuevo. Dice, caray, no le hallamos el infinito al sistema solar. Pues no lo vas a encontrar, porque la palabra de Dios es una palabra activa. Hasta el día de hoy se está haciendo activa la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, no importa lo que estemos viviendo, tenemos que recordar su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Porque su palabra es verdad, porque su palabra hace que las cosas sucedan. Él le dijo a Jacob, voy a hacer esto y esto contigo. Y le dice, y no te voy a abandonar hasta que no haya hecho lo que dije que iba a hacer contigo. ¿A dónde te escapas? ¿A dónde te puedes ir? ¿A dónde puedes huir? ¿Dónde te puedes esconder de esa palabra? Porque donde estés Dios te va a sacar. Porque esa palabra está activa. No te voy a abandonar hasta que no haya hecho lo que dije que iba a hacer. Amén. En medio de nuestro caos, la palabra de Dios se hace efectiva, se hace poderosa. La palabra de Dios hace que las cosas comiencen a ser de nuevo, comiencen a crear las cosas. Dios le dice a Ezequiel, ven, vamos al valle, y lo lleva a un valle, le llaman el valle de los huesos secos. Y le dice Dios al profeta, no le dice ora por el valle, no le dice levanta tus manos por el valle, no le dice suena el pandero por el valle, le dice profetiza, habla sobre el valle, habla sobre estos huesos. ¿Tú crees que van a tener vida? Porque aclara la Biblia, eran huesos y estaban secos. El reto era mayor. Está bien, Señor. O sea, si la mano le crece 2 centímetros, pues, aleluya, ¿verdad? Pero si no tiene mano y te atreves a creer por... Señor, no, Dios. Pero le dice a Ezequiel, profetiza, habla. Porque la palabra bajo la unción tiene poder. Porque la palabra cuando viene de parte de Dios, porque no profetiza lo que Ezequiel quiere profetizar, no le habla lo que él quiere. Dile a estos huesos,
háblale a estos huesos y diles esto. Ezequiel está repitiendo lo que el Señor le está diciendo nada más. Y le comienza a hablar a los tendones, a la piel, empieza a hablar a los huesos y empieza a formarse un gran ejército. Dice la Biblia que cuando está de pie, escúcheme bien, cuando está de pie, parecía que el milagro estaba hecho. Pero déjame decirte algo, la persona por más milagro que pueda tener, si el Espíritu de Dios no está sobre él, las cosas no están terminadas, el caos va a continuar en su vida, porque entonces le dice, ahora háblale al Espíritu, y le habla al Espíritu con E mayúscula. En otras palabras, aquel Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, también se podía mover sobre aquel valle de huesos secos. Y le dice, Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y viene el Espíritu Santo y se mete sobre los huesos y dice, entonces tuvieron vida. Aleluya. Habla, profetiza, porque mi palabra es poderosa, mi palabra es suficiente para que su caos se vuelva un orden y se produzca un milagro. La palabra pone orden, dice la Biblia, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Cada vez que Dios habla, algo se alinea. Cada promesa que sale de su boca trae luz a la oscuridad. Cada vez que Dios dice una palabra sobre tu vida, Dios no la va a echar en tierra. Una promesa, Dios la va a cumplir. Tarde que temprano la va a cumplir. A veces nosotros somos los que hacemos que la palabra se tarde, o que la palabra no se nos va, porque esa se queda sembrada en nosotros, pero nosotros mismos la podemos ahogar. Nosotros mismos podemos decir, Señor, me vas a bendecir, o sea, me vas a dar un lugar más grande que este. No lo va a dar. Pero cuando uno recibe la palabra y ve una realidad, dices, Dios, apenitas estamos completando y vas a otro lugar más grande. Pero cuando tú le dices, ok, Señor, yo sé que tú me vas a un lugar más grande y te voy a creer, no importa que vengan 5, les voy a predicar como si estuvieran 200. Aunque vengan 20, les voy a predicar como si estuvieran 300. Le voy a predicar a uno aunque estuvieran 1000. Porque sé que tú lo vas a hacer. Y lo vas a hacer conmigo, lo vas a hacer sin mí, pero tú lo vas a hacer porque al final es tu iglesia, es tu gente, tú moriste por ellos. Y a lo mejor yo siembro, otro viene y la riega, viene y riega, y otro ve el crecimiento, no importa, porque al final ustedes son de Dios. Pero a lo mejor cuando Dios me saque de aquí me lleva a otra de 2000 gentes, ya lista, hecha. Pero vamos a recoger lo que no sembró y porque Dios es bueno, porque Dios es fiel a su palabra. Cuando Jesús enfrentó la tormenta, cuando iba en la barca, dice que Él se tiró a dormir y los discípulos estaban asustados, cansados, fatigados de pelear contra la tormenta. Y van y lo despiertan y le dicen, Maestro, despierta, ¿no ves que perecemos? La tormenta está en su plenitud y tú estás dormido. Jesús no se levantó asustado, Jesús no se levantó a ver qué voy a hacer. Jesús se levantó y le habló a la tormenta, le habló al viento y le habló a la tempestad y les dijo, cálmense, cállense. Y en ese momento, dice la Biblia, se hizo grande bonanza. Porque la palabra de Jesús tiene autoridad. Jesús le dice a un centurión, le dice el centurión, Jesús, ven, porque mi siervo está enfermo. Y le dice Jesús, vamos. Y el centurión le dice, Señor, yo creo en la autoridad y sé que si tú dices tu palabra, mi siervo va a sanar. No hay necesidad de que tú vayas hasta allá.
Y dice Jesús, wow, se maravilló de la fe de aquel hombre, dijo, conforme a tu palabra se ha hecho. Tu siervo está sano. Y cuando el hombre volvió a su casa y iba llegando, le dijeron, ya está bien el siervo de la casa. Y él preguntó, ¿cómo a qué horas estuvo bien? Más o menos como a la 1, a la misma hora que Jesús había dicho que estaba sano. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? Dijo que nos va a bendecir. Dijo alguien, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Se va a solucionar. Pero si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? No va a ser, por más que hagas, no se va a solucionar. ¿Qué pasa ese hombre? Se llama confianza en la palabra de Dios. Aunque también, aunque parece ser que no se va a solucionar, tú no te preocupes, deja que Dios actúe y deja que Dios haga que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Amén. Calla, enmudece, dijo Jesús, y todo se calmó. Tu tormenta, tu desorden, también se puede calmar y se puede transformar. Nuestros caos se pueden transformar en un minuto, en un segundo, en un momento. Es más, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, miles y millones de personas que somos parte de la iglesia vamos a desaparecer sobre la faz de la tierra. ¿Acaso Dios no puede hacer así con nuestro desorden? En un abrir y cerrar de ojos, volver todo el caos en orden. Claro que sí. Solo hay que confiar y estar quietos. Termino. Dios creó propósito donde antes había vacío. Después de poner orden, Dios comenzó a dar forma. Hizo que su creación funcionara. Eso me encantó. Cuando Dios comenzó a poner orden y a poner sus cosas en cada lugar, entonces la creación comenzó a funcionar. Entonces dice la Biblia que cada fruto daba su fruto según su género. Amén. Los animales tenían animalitos según su género. Todo comenzó a funcionar. El mar no salía de su caos, se quedaba hasta donde se le había dicho que llegara el agua. Todo comenzó a funcionar. El sol brillaba a las horas necesarias, todo comenzó a funcionar. La luna salía a la hora que tenía que salir, todo comenzó a funcionar. Cuando Dios comienza a poner orden, todo comienza a funcionar. Cuando Dios pone orden en nuestra vida, nuestro ministerio comienza a funcionar. Nuestros talentos comienzan a funcionar. Nuestra economía comienza a funcionar. Todo comienza a funcionar cuando Dios pone orden en nuestra vida. Aleluya. Como que me dan ganas de decir gloria a Dios. El propósito llega cuando permites que Dios ponga orden en nuestra vida. No podemos vivir en plenitud si seguimos en ese caos. Le digo, podemos sobrevivir, pero no vivir y disfrutar como debiéramos de ser. Amén. Hay gente que sobrevive pidiendo un peso para su droga, para su alcohol, para sus vicios, para comerse un pan al día, pero sobrevive. Pero no disfruta lo que debe disfrutar por el desorden que hay. La iglesia ha sobrevivido, que es diferente. Ha sobrevivido a ataques, ha sobrevivido a frustraciones, ha sobrevivido a desilusiones pastorales, ha sobrevivido a un montón de cosas que la iglesia ha pasado. Pero el problema es que hemos sobrevivido y no estamos funcionando como deberíamos de serlo. Sobrevivimos a los avivamientos dentro de casa. Sobrevivimos
en los congresos, sobrevivimos en las visitas de predicadores, sobrevivimos porque nos bendice, porque nos sentimos bien, porque parece que todo marcha bien, pero no estamos disfrutando lo que la vida cristiana, lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Ayer que llevé la despensa, no sabe usted la satisfacción que se siente, que es gracias a todos ustedes, pero la satisfacción que se siente ver a una niña de 4 años que a lo mejor ella no sabe, no dimensiona la situación. Pero cuando le enseño el cereal y le digo, ¿te gusta? Lo abraza con tanto cariño. Dice, mira, mami, las lágrimas de la señora decir, pastor, no tengo cómo agradecer, no importa que no agradezca. Porque cuando funcionamos como iglesia, no nos importa lo que tengamos que hacer, tenemos que funcionar como iglesia. Cuando alguien viene y se sienta enfrente de mí en la silla y comienza a llorar y me empieza a decir sus problemas, sus situaciones, y cuando le digo, lo único que puedo decirte es que Jesús te ama y la única forma de que las cosas cambien es que Jesús viva en tu corazón. Y pongo mi mano sobre esa persona y le digo a Dios, Dios, revélate a su corazón de una manera extraordinaria, revela tu amor, revela tu muerte en la cruz del Calvario. Ya es decisión de ella si lo quiere o no, pero esa satisfacción es tan extraordinaria, poder ayudar, extender la mano de alguien. Me regalaron unos zapatos hace unos días y le hablo a uno de los muchachos y le digo, no sé qué número seas, pero tengo estos zapatos. Y me dice, híjole, pastor, mi hijo me acaba de pedir unos y no tengo dinero para comprárselos. Y que no te preocupes, ahí van. Porque cuando Dios ordena nuestras vidas, cuando Dios ordena y pone orden, entonces comenzamos a funcionar como debiéramos de funcionar. Hacer lo que debiéramos hacer, no estarnos peleando por títulos o honores o por cosas, no, simplemente funcionar como iglesia, llevar el amor de Jesús y decirle a la gente que Jesús está vivo y que Jesús está sentado en el trono, intercediendo por nosotros, anhelando su corazón. Y la iglesia, cuando Dios comienza a ordenar dentro de nosotros como iglesia, entonces comenzamos a funcionar. El músico comienza no solamente a cantar, sino a adorar. El servidor comienza a sonreír a pesar de las broncas y las situaciones que trae, a pesar de los caos que está viviendo, comienza a sonreír. Entonces el predicador, a pesar de que viene enfermo, desvelado, cosas semejantes, comienza a hablar la palabra que Dios le dijo que hablara, porque comenzamos a funcionar como debiéramos de funcionar. La iglesia tiene que seguir funcionando en el mover del Espíritu Santo, no solamente acostumbrarnos a que Dios se mueva en el caos, no solamente acostumbrarnos a que el Espíritu Santo nos bendiga en el desorden en nuestras vidas, no, sino que el Espíritu Santo en ese desorden se ponga de acuerdo con el Padre, con el Hijo, y le diga, este muchacho, esta muchacha, este pastor, esta pastora, lo que necesitan es poner orden en esto y en esto, y que Dios comience con su palabra a poner orden en nosotros y a poner cada cosa en su lugar, para que tú y yo podamos comenzar a funcionar como debiéramos de funcionar. Cuando Dios entra a una vida, no deja nada igual. Lo que estaba vacío se llena, lo que estaba roto se restaura, lo que estaba oscuro resplandece. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de buscar a Dios. Una vez me dijo alguien, a la iglesia va mucha gente hipócrita. Pero tal vez tenga razón. Pues más, te voy a dar la razón. Pero esos hipócritas que vamos a la iglesia, tenemos más posibilidades de que con una palabra cambien las cosas, a que tú que no vayas. Porque en un momento Dios puede transformar nuestro corazón, puede darnos rumbo, puede darnos destino, siempre y cuando le digamos: Espíritu Santo, ven sobre nosotros. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Tal vez no se vaya a acordar de toda la prédica en la semana. Solo quiero que se acuerde de estas 4 cosas. Inevitablemente el caos aparece, pero en medio de ese caos el Espíritu de Dios se mueve, y cuando Él se mueve, Dios habla, y cuando Dios habla, el orden nace. ¿Quiere cerrar sus ojos y levantar sus manos? Espíritu Santo, ven y muévete en nosotros. Me brinco al segundo punto porque sabes que hay un caos en nuestra vida. Porque nuestra vida es un caos, es un desorden. Pero muévete en mí, Señor. Muévete en nosotros. Muévete en nosotros. Muévete en nosotros, Espíritu Santo. Muévete en nosotros. Ya sabes ese, muévete en mí. Si no, que lo cante la hora y los siglos.